En este video estaremos considerando un resumen, un sumario de los puntos principales de nuestra vida y ministerio cristianos del 5 al 11 de febrero de 2024. ¿Qué tal, amigos, hermanos? ¿Cómo están? Espero estén bien, sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos y vamos entonces a comenzar. Para esta semana estamos comenzando la lectura del libro de los Salmos, específicamente capítulos 1 al 4. Los salmos son muy poderosos. Los salmos no están como un ornamento o un adorno en las escrituras. Cada palabra tiene un significado, cada expresión, cada frase. Nosotros los tenemos en el idioma español, pero en el idioma original tenían algo más implicado. En el primer discurso, póngase de parte del reino de Dios, veremos que aunque las personas, los líderes de las masas, los líderes de las religiones y por supuesto los líderes políticos son parte de este mundo, de este sistema que están en contra de Dios, nosotros individualmente podemos elegir ponernos de parte del reino de Dios. A lo mejor lo hemos hecho bien hasta ahora, pero no se ha puesto a prueba nuestra fe. Veremos que viene una prueba sobre este sistema que va a sacudir al mundo y que dice la Biblia que hasta incluso los escogidos serán engañados. Veremos entonces qué es esa prueba. Luego pasaremos a comentar las perlas escondidas de esta semana. Veremos que un solo versículo puede enseñarnos hasta 5 perlas escondidas. ¿Y por qué dice la Biblia que los malvados son como la paja que se lleva el viento? ¿Quién decide quiénes son los malvados? ¿Qué relación tiene esa expresión con la limpieza que Jehová realiza en su pueblo, en su organización? Eso veremos en ese video. Saltamos a nuestra vida cristiana y vamos a ver qué fue lo que un reconocido rabino llamado Gamaliel le dijo a los demás líderes del Sanedrín, jueces del Sanedrín, que él observaba en cuanto al nuevo movimiento que estaban encabezando los apóstoles. Y veremos qué nos enseña eso de ejemplo a nosotros para nuestro día. Sean bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos y vamos entonces a dar inicio con el primer discurso de Tesoros de la Biblia. Póngase de parte del reino de Dios. Sean bienvenidos. Esta semana estamos comenzando la lectura del libro de Salmos. El libro de los Salmos es muy importante, muy interesante, pues es significativo en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, es una colección de canciones sagradas y se resalta mucho la alabanza al Creador. Alrededor de unas 800 veces aparece el nombre de Dios o la forma corta o abreviada. Tomó alrededor de 1000 años escribir estos libros, imagínese 1000 años. Se cree que Moisés fue el primero en escribirlo, el primer compositor. Luego hubo reyes, el rey David, por supuesto, y otros fieles. También es interesante que fueron compilados al volver del destierro de Babilonia. Entonces probablemente fue Esdras quien se dio a la tarea de hacer esta compilación. Por otro lado, podemos decir que se atribuyen al rey David estos salmos, gran parte de ellos, no todos, por supuesto. En estos salmos se destaca demasiado la alabanza a Dios, por varias razones. Porque Él es bueno, por su creación, por su bondad amorosa, su amor leal, porque es un padre perdonador, porque es un pastor amoroso, un pastor cariñoso. También se resalta el consuelo y la ayuda que Dios da a quienes lo aman. Y también se habla sobre el reino mesiánico y se menciona como un precedente el reinado de Salomón, el Salomón que estuvo en tiempos bíblicos. Su reinado era una prefiguración
un cuadro profético del reino del Salomón Mayor, Jesucristo. Otro detalle interesante es que el Salmo 113 al 18 se llaman Salmos de Ayel, y probablemente Jesucristo y sus discípulos cantaron estos salmos después de celebrar la primera cena o la conmemoración. Cantaron esos salmos. Aparte de esto, el libro de Salmos contiene muchas profecías sobre el Mesías Jesucristo, muchas profecías que él cumplió. Y un punto interesante, hermanos, hablando del reino, es que Jesucristo destacó que su reino no es parte de este mundo. Le dijo a sus seguidores que ellos también no debían ser parte de este mundo. Se dijo también que, por supuesto, la religión verdadera, según Santiago capítulo 1, se menciona en el versículo 27, que es la que ayuda a las viudas, a los huérfanos, pero algo importante dice, y se mantiene sin mancha del mundo. Pero ¿cómo es eso? Estamos adentro del mundo. ¿En qué sentido no somos parte del mundo? Y eso tiene que ver cuando en un sentido individual nosotros no tomamos participación en los asuntos políticos de este sistema. Las religiones en general se coluden, algunas abiertamente y otras de una manera muy disimulada, muy bajo la mesa, a escondidas con las autoridades o los gobiernos políticos, así también con las demás representaciones o extensiones de este sistema de cosas actual como organizaciones, etcétera. Lo vuelvo a decir, hay religiones que se involucran, que según ellos así están llevando la luz de las buenas nuevas, según ellos dicen, y hay otros que aunque dicen que no, algunas veces tratos de corrupción a escondidas, los líderes sí lo hacen. Bueno, al final Jehová individualmente a cada quien dará lo que corresponde. Pero el Salmo 2.2 menciona algo interesante. Los reyes de la tierra toman su posición y los altos funcionarios se reúnen como uno solo contra Jehová y contra su ungido. Claro, esto no es que ellos van a poder materializar el mundo espiritual y, por así decirlo, atacar con misiles a los ángeles o a Dios. Tiene que ver mucho hacia los ataques que hacen al pueblo de Dios, porque Dios tiene un pueblo en este planeta y están por todo el mundo dispersos, y ahora aquí se enfatiza en un ataque colectivo. Luego, podemos ver la reacción de muchos gobernantes cuando ven el tema del reino, el tema de la Biblia. Muchos de ellos que, bueno, son cosas que ellos a vista pública, ellos tienen una imagen pública que cuidar y proyectar también, pero en privado ellos forman parte realmente de lo que vendría a ser el gobernante de este sistema, sus agentes y también la descendencia de la serpiente que habló nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esas personas que vemos que ocupan puestos de autoridad no llegaron ahí por tener una cara bonita, no llegaron ahí porque eran los más inteligentes de la clase, nada de eso. Ellos, en un sentido espiritual, han tenido hasta incluso que vender su alma para estar allí donde están. Y bueno, en cierto modo se vuelven casi intocables. Ellos tienen que promover los intereses elitistas, que por supuesto son totalmente antibíblicos, las agendas que ellos les dan. Ellos nada más son figuras públicas. Detrás de ellos hay poderes, detrás de esos tronos, por así decirlo. Así que, bueno, no vamos a ahondar en ese tema, pero eso explica también por qué cuando ellos miran la obra del reino, se niegan a apoyar, se niegan a aceptar
al gobernante que Jehová ha nombrado. Oiga, pero ¿y no se ha visto que líderes religiosos asisten a eventos religiosos, ceremonias religiosas? Es nada más un protocolo. Es nada más cuidar la imagen pública que ellos tienen, pero ellos no practican en lo más mínimo lo que serían los mandamientos de Dios. Amar al prójimo, cuidar al prójimo. Por supuesto que no es nada más protocolo, pura apariencia, pura religiosidad fingida. Y una prueba de eso es cómo ellos prácticamente han sacado de las escuelas, de los centros de estudio, la Biblia, y lo han sustituido por las agendas de este tiempo, agendas que ellos están promoviendo, que promueven completamente desviaciones mentales, que para el mundo hoy es normal, pero tan solo unos años atrás era abominable e impensable. Entonces ellos claramente, quizás en público, en eventos religiosos, aparentan adorar a Dios, pero con sus acciones, las decisiones que toman, no para ellos, sino para toda una nación, demuestran claramente que van en contra de Dios y en contra de la Biblia y de los principios bíblicos, de las normas morales que promueve la Biblia. Específicamente atentan contra la familia, contra los niños, la mentalidad, van por los niños. Y si un maestro se niega a enseñar lo que ellos tienen en esos programas, son capaces de arrestar a ese maestro o maestra y hasta suspenderle la licencia para enseñar. Jehová sigue dando tiempo a las personas para que se pongan de su lado. Dice, reyes sean perspicaces, acepten la corrección, jueces de la tierra, sirvan con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo, a Jesucristo. Si no, Dios se indignará con ustedes y morirán en el camino, porque su furia se enciende rápidamente. Felices son todos los que se refugian en él. Jesucristo no es un bebé en un pesebre. Él es un rey triunfante, ganador, victorioso, y tiene una vara de hierro para triturar y pastorear a las naciones con vara de hierro, porque es así como el ser humano, por así decirlo, necesita. Así que es bueno que nos preguntemos nosotros de qué lado estamos. ¿Estamos apoyando el reino? Bueno, probablemente pensemos que sí, pero hace poco tuvimos un estudio que algunos recuerdan, y esto se parece a la historia que aquí se comenta en la referencia. Hermanos que en un conflicto en Malawi, dice, huyeron al exilio, no pudieron renunciar a sus comodidades los hermanos, se unieron al partido político con tal de volver a casa y recuperar sus comodidades, no quisieron soportar incomodidades de vivir en un campo de refugiados. ¿Cuál es el punto de esto? Que muchos no están preparados para lo que viene, una realidad. Se nos ha estado mencionando mucho el hecho de no ser parte del mundo, no participar en política, mantener nuestra neutralidad, así estén todos en contra nuestra. Y la cereza del pastel es que hace unos meses se habló que en la gran tribulación, ese es el entendimiento actualizado, es lo que actualmente se cree y se entiende, que viene un marcaje. Muchos hermanos tienen el mal concepto, el prejuicio que eso es un concepto o una idea evangélica. Eso es de los evangélicos, hermano, dicen. Pues, ¿qué creen? Está en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 13, solo que algunos no leen esa parte de la Biblia. Y se han quedado atascados, se han quedado estancados con la explicación anterior. Recuerde, la organización va cambiando o va actualizando los entendimientos. Entonces, antes se creía que esa marca era nada más la jura a la bandera, los cumpleaños, la política y nada más. Pero después de estudiarlo, los hermanos, el cuerpo gobernante publicó hace poco, los que se acuerdan de ese estudio lo recordarán, los que estudiaron ese artículo lo recordarán, los que no, son los que me han dejado comentarios diciéndome que no, que eso no es así, pero no me voy a inventar una revista que está
ahí en el sitio y que ya la estudiamos. Y eso es lo que se va a cumplir en la gran tribulación. Y muchos líderes van a marcar a las personas como ganado, y hay de aquellos que no se dejen marcar. Y ahí dice la Biblia, se va a ver quién es quién, quiénes van a estar dispuestos a pasar privaciones. Así que es bueno, hermanos, pensarlo. Pensar si nosotros estamos realmente dispuestos. Quizás hoy decimos, no, nosotros no participamos en política, nos apoyamos a los gobernantes. Está bien, pero ¿hemos pensado en lo que viene? No es que las naciones van a decir, bueno, vamos a poner un nuevo sistema de marcaje a todos menos a los testigos de Jehová. Vamos a eliminar a las religiones menos a los testigos de Jehová porque nos caen bien. Falso, eso no va a ser así. La orden va a ser eliminar a todas las religiones, quizás solo una religión, unificarlas. Marcar a todas las naciones, ricos, pobres, libres, esclavos, grandes, adultos, jóvenes, solteros, casados. Y no dude que los líderes religiosos, conscientes que es un mandamiento bíblico no aceptar esa marca, van a promover el marcaje. Van a decir que hay que ser sumisos a las autoridades, que ellos no tienen ningún problema al respecto y que adelante pueden proceder a marcarse. ¿Pero qué dice la Biblia? Bueno, eso no lo podemos quitar de la Biblia, eso está ahí y se cumplirá como se cumplieron todos los salmos en nuestro Señor Jesucristo. Dije todos los salmos, es decir, los salmos proféticos que hacían referencia a Él como el Mesías. Hermanos, este fue nuestro discurso de los tesoros de esta semana. Después de escuchar este discurso, pasemos a lo que son las perlas escondidas de esta semana. Vamos a dar inicio. Tenemos la primera que dice el Salmo 1:4. Leeré el versículo para entender mejor la relación con la pregunta, y dice el texto: los malvados no son así, son como la paja que se lleva el viento. Pregunta: ¿por qué dice la Biblia que los malvados son como la paja que se lleva el viento? Bueno, hermanos, en primer lugar, hay que entender que quién determina quién es malvado y quién no. No somos nosotros. De hecho, recientemente el hermano Jackson en el broadcasting dio a entender que antes nosotros éramos muy radicales en decir, este sí se va a salvar, este no se salvará. Pero el hermano dice, ¿saben qué? Mejor dejemos esos juicios en manos de Jehová, porque Jehová y su Hijo Jesucristo juzgan mejor que nosotros. Ellos son los encargados, no nosotros. Y ahí podemos ver modestia. Entonces, Jehová y Jesús pueden ver el corazón, nosotros apenas podemos ver la apariencia exterior. Ellos son los jueces. Establecido ese hecho, en este texto se está ilustrando cómo Jehová limpia su pueblo, su organización e incluso este sistema de cosas. Entonces, en estos momentos esta limpieza no se ha realizado completamente. No todo es trigo limpio adentro. Hay todavía cizaña o personas infiltradas, pero la Biblia deja claro que este juicio, esta limpieza, empezará con la casa de Dios, 1 de Pedro 4:7, y finalmente, en la gran tribulación, incluso después de los 1000 años, el reino de Dios triturará a sus enemigos en partículas tan pequeñas que el viento se las llevará fácilmente como la paja. Entonces, sencillamente, ¿por qué dice la Biblia que los malos son como la paja? Porque al final serán triturados y el viento se los llevará como se los lleva la paja en el viento. Entonces, es la respuesta sencilla, pero ya expliqué que es algo muy profundo e importante de entender. Ahora, ¿qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Número 1. El Salmo 1:1. El texto dice: feliz el hombre que no anda según los consejos de los malvados, que no se detiene en el camino de los pecadores, que no se siente en el asiento de los burlones. Bueno,
vamos a mencionar varias perlas de este Salmo 1:1, nos enseña lo importante que es evitar las malas compañías. El salmista nos recomienda evitar algunas cosas como el consejo de los malvados, el camino de los pecadores, el asiento de los burlones. Para ser felices debemos apartarnos de quienes se burlan de las leyes de Dios, o peor aún, de quienes las desobedecen. Número 2. El Salmo 1:2 dice: sino que disfruta con la ley de Jehová día y noche, lee su ley y medita en ella. Bueno, esto no quiere decir que las 24 horas del día pasaremos leyendo la Biblia, pero sí no deberíamos permitir que pase un día sin pensar en cosas espirituales. Como dice Mateo 4:4, es nuestro alimento. Número 3. El Salmo 1:1 nos enseña que si rechazamos la manera de pensar de los malos, de los malvados, no nos detendremos en el camino de los pecadores. Es decir, no vamos a acudir a los lugares que ellos frecuentan. Por ejemplo, locales de mala reputación. Por ejemplo, clubes nocturnos es una opción. Lugares donde las personas ejercen cosas inmorales, vicios, entiéndase, bueno, ya tenemos una idea a qué me estoy refiriendo, o donde hay entretenimiento inmoral. Entonces, ¿qué hay si nos vemos tentados de seguir una conducta antibíblica? Oremos a Jehová pidiéndole que nos ayude a actuar en conformidad con su palabra y cortemos las amistades que nos mueven, nos motivan a hacer lo contrario. Número 4. El Salmo 1:1 menciona que de no tomar en serio estas palabras, correríamos el riesgo de perder la fe en Dios y la espiritualidad, y aparte de eso, nuestra religiosidad o nuestra religión, ya que alguien que automáticamente actúa así pierde estas cosas. De hecho, podríamos ir de mal en peor. Podría empezar si nos dejáramos influir por los consejos de los malvados, de quienes son ateos, de quienes no aman a Jehová, y luego estrecháramos nuestra relación con ellos. Hasta es posible que acabáramos convertidos en unos burlones apóstatas, o en personas sin fe, o termináramos siendo ateos. Y como es lógico, existe el peligro de que esta amistad promueva en nosotros una actitud irreverente hacia Dios que arruine nuestra amistad con Él. Así que jamás permitamos que eso no suceda. Algunos han pensado, bueno, eso hasta un niño lo entiende, y lo increíble es que muchos cuando crecen se van precisamente en este mal camino, que alguna vez dijeron que hasta un niño lo entendía, terminaron haciendo aquello que hasta un niño entiende que está mal. Es irónico. Número 5. El Salmo 1:2 nos enseña lo importante que es disfrutar del alimento espiritual. Generalmente el alimento físico saludable no nos gusta, frutas, vegetales, quizás hierbas, no nos gusta. Pero cuando entendemos que el alimento es beneficioso, lo saludable, frutas, vegetales, y evitar la comida procesada, chatarra, y cómo somos lo que comemos, y nuestro cuerpo se transforma, reacciona a lo que comemos, el buen efecto que tiene el buen alimento en nuestro cuerpo, entonces entendemos eso y lo vemos como una necesidad, como un estilo de vida, no como una carga pesada. Así ocurre con lo que introducimos en nuestra mente por medio de los sentidos. Esto entonces nos motiva a seguirnos llenando de las Escrituras. Número 6. Salmo 1:3. Habla de que todo lo que haremos tendrá éxito, pero esto no significa que literalmente todo será exitoso. Pensemos en la predicación. Quizás predicamos y podríamos pensar que no tenemos éxito en la predicación, pero a veces surgen factores como la imperfección de los demás, nuestra propia imperfección, enemigos incluso, o la maldad de otras personas que pueden frustrar nuestra actividad. Pero podemos pensar que tenemos éxito recordando que Jehová se fija en nuestros esfuerzos y en nuestro aguante. Para Él, nuestro ministerio
es un éxito si lo llevamos a cabo con diligencia, con amor, sin importar la reacción de las personas. Número 7. El Salmo 1.3 nos enseña que, como la imagen que este video, un árbol necesita agua constante para estar sano, un cristiano literal necesita agua de la palabra de Dios para mantenerse fuerte en sentido espiritual. Por eso no dejemos de leer la Biblia a diario, de asistir a las reuniones, de tener nuestra adoración en familia y estudio personal. Recordemos que ahora es muy importante seguir haciendo todo esto para mantener nuestra relación estrecha con Jehová. Número 8. El Salmo 1.5 nos motiva a vivir en integridad delante de Jehová, en vez de caer en una doble vida. Esto es desde tiempos bíblicos. Personas que adoraban a Jehová al mismo tiempo practicaban el pecado, llevando una doble vida. ¿Es pecado grave? Muchas cosas: fornicación, adulterio, borrachera, homosexualidad, robo, mentira descarada, un sinfín de cosas más, aparentando ser buenos a la vista de otros, pero que olvidan que Jehová está al tanto de todo lo que hacen a escondidas. La razón por la cual los malvados no estarán de pie en estado de aprobación delante de Jehová Dios en el momento del juicio, dice que no se les va a contar entre los rectos en el camino de los justos, y es porque Jehová conoce el curso de vida, el derrotero de sus fieles, de los leales, de los buenos. Por lo tanto, el camino de los justos permanece para siempre, pero el de los malvados perece. 9. Salmo 1.6. Las personas más importantes de la organización no son los 9 hermanos que dirigen la obra mundial, ni los que dirigen la sucursal, ni los viajantes o los que tienen responsabilidades muy altas, sino más bien, esto lo dijo un instructor en una graduación de Galaad, el discurso está en el broadcasting, lo pueden checar. Él dijo: son los que hacen sacrificios por el reino y por los hermanos, por los demás, sacrificios en privado que solo Jehová, Jesús y los ángeles conocen. Saber que ellos están al tanto de lo que hacemos cada día, Jehová, Jesús y los ángeles, nos motiva a esforzarnos por hacer el bien cada día, aunque los demás no lo noten o no lo agradezcan, en vez de pensar lo malo que hacen otros. Lo importante es enfocarnos dónde estamos nosotros y qué estamos haciendo hoy, y no dejar de hacer el bien por las malas acciones de los demás. 10. Salmo 2, 9 al 11 menciona algo muy interesante. Las personas miran a Jesús muchas veces como un bebé en un pesebre, un bebé envuelto. Otros lo ven como alguien que es amor, paz, y que deja que los demás lo golpeen y él les pone la otra mejilla, pero eso ya pasó. Ahora Jesús es un rey poderoso que juzgará a las naciones con cetro de hierro. Hermanos, esto es algo muy serio, porque en su amor a la humanidad, Jehová ha estado dando tiempo, invitando a las personas, a los gobernantes, a las personas, a dejar el mal camino y a buscar a Dios. Pero esta paciencia tendrá un límite. Jesús no va a estar jugando, Él no está jugando, y esto nos motiva a tomar en serio nuestra relación personal con Jehová. En vez de jugar con Dios como muchos lo hacen hoy en día, juegan a ser religiosos, juegan a ser cristianos. Escúchelo, juegan, aparentan serlo, pero no lo son realmente. Juegan con las cosas espirituales y se enojan cuando se hace ese señalamiento, porque dicen que Dios es amor, que no hay que juzgarlos, pero estamos viendo que Dios ha estado dando tiempo, su paciencia tiene límites, y Jesucristo juzgará, triturará con cetro de hierro, con vara de hierro. Y es que así es como el ser humano quiere, necesita. A veces mucho amor, mucha consideración, muchos abusan de las personas que son así, que son muy amorosas, que son muy bondadosas, abusan. Finalmente,
con vara de hierro, dice el texto. 11. Todo el Salmo 3 nos recuerda que Jehová está con nosotros. Es necesario recordarnos esta promesa, especialmente cuando un día que llegan esos días sentimos la enemistad o la falta de amor de las personas a nuestro alrededor, sentimos que a lo mejor ya les caemos mal o que ya han cambiado, ya están actuando de manera extraña, incluso los que pensábamos que eran nuestros amigos. Hay días así, hay temporadas así, que sentimos que están en contra de nosotros, y cuando eso suceda, en vez de dejarnos vencer por el miedo y la decepción, debemos recordar que Jehová y Jesucristo están con nosotros. Encomendémonos a ellos y sigamos nuestro camino. 12. Salmo 4:4 nos enseña que hacemos bien en refrenar la lengua cuando estamos enojados, enfadados o airados, para no decir algo que luego nos arrepintamos. 13. El Salmo 4:8 nos enseña que incluso cuando sufrían la hostilidad de las naciones vecinas, los que confiaban en Dios, los israelitas, no perdían la serenidad, podían descansar en paz. Y hoy nos sucede lo mismo que al rey David. Nada perturba nuestro sueño, pues Dios nos infunde tranquilidad. Sin embargo, quiero aprovechar para mencionar lo importante que es, pues es un consejo que los expertos han estado dando, no dormir cerca de nuestro dispositivo electrónico, pues esto emite ondas, emite radiación, y a veces no descansamos bien porque tenemos el aparato electrónico frente a nosotros, frente a nuestra cara. Entonces, un consejo sano por salud física y mental para poder descansar bien, tenemos en otra habitación nuestro dispositivo electrónico, pero es nada más un consejo, cada quien toma su decisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta consideración. Hemos estado escarbando hasta encontrar algunas perlas escondidas y este fue el resultado de nuestra investigación. Así que gracias por acompañarnos. Ahora, después de este video, vamos a saltar a lo que son los párrafos del estudio del libro. Recuerde las necesidades locales de la congregación e incluye un informe del cuerpo gobernante para esta semana. Entonces, vamos a pasar al estudio del libro de esta semana. Para esta semana tenemos el capítulo 5, párrafos 9 al 15 y un recuadro de página número 41. Seguimos en el subtema: tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Párrafos 9 al 11. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando les ordenaron dejar de predicar y qué ejemplo nos dieron? Bueno, Pedro dio la respuesta en Hechos 5:29. Tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Así que no dejaron de predicar, sino más bien reconocieron que hay alguien con más autoridad que las autoridades humanas y ese alguien es Dios. Entonces, esa es la primera parte de la respuesta. Ahora, ¿qué ejemplo nos dieron? Nos dieron el ejemplo. Aunque nosotros respetamos y obedecemos a las autoridades superiores, dice el párrafo, no tienen la autoridad de prohibirnos lo que Dios nos ordena, ni de ordenarnos hacer lo que Dios prohíbe. Por lo tanto, si nos prohíben predicar, no dejaremos de hacerlo, más bien buscaremos formas discretas de seguir dando un testimonio completo del reino. Hubo un lugar donde la predicación estuvo prohibida, proscrita, y los hermanos evidentemente no podían predicar de manera grupal como normalmente se hace con el grupo, abarcando las avenidas o calles principales. Así que lo que hacían era que se vestían de manera casual o informal y ellos iban a algunos lugares céntricos y con cierta cautela no llevaban la Biblia, pero
conversaban con las personas, como ahora se nos está animando a hacer. En vez de la manera metódica de decir, aquí llevo mi Biblia, aquí están las publicaciones, quiero leerle un texto, mire este texto, o esta revista, o este tratado, los hermanos lo hacían de manera conversacional. Y eso les permitió predicar en tiempos de proscripción. A la vez les permitía analizar a la persona si la conversación iba por buen rumbo o era mejor no pasar a mencionar algo de las escrituras. Vamos ahora a ver el subtema, no podrán hacer que fracasen. Estas fueron las palabras que dijo Gamaliel, un rabino, un líder muy, muy respetado, que hasta el día de hoy se le menciona. Párrafos 12 y 13. ¿Qué sugerencia les dio Gamaliel a los demás jueces y qué decidieron ellos? Bueno, Gamaliel, un hombre con discernimiento, muy sensato, se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya que los habían arrestado anteriormente y al día siguiente ahí estaban en el templo. Pero ¿quién los había liberado? ¿Quién dio la orden de dejarlos salir? Nadie había dado la orden, estaba claro que era un milagro. Así que él les dijo a los demás jueces que no era el primer movimiento que intentaba manifestarse, y les dijo que fueran pacientes, que ya no los siguieran deteniendo, que los dejaran seguir, porque si su líder acababa de morir, les dijo que lo mismo iba a pasar a ellos que había pasado con los movimientos anteriores, que al morir el líder se esparcían y ya no pasaba a más. Ahora bien, él les hace ver la otra cara de la moneda. Les dijo, no se metan con estos hombres y déjenlos en paz. Porque si este proyecto es obra de seres humanos, es obra de un hombre humano, fracasará, ténganlo por seguro. Ese fue el punto que él les destacó. Pero les hizo el contraste. Si esta obra viene de Dios, porque pueden hacer milagros, pueden resucitar muertos, realizar liberaciones espirituales, están predicando a alguien que según lo que se ha logrado verificar sí resucitó, entonces esta es una obra que viene de Dios y ustedes están poniéndose o luchando contra Dios mismo y no podrán hacer que esta obra fracase. Así que fueron palabras muy sabias, muy coherentes, que lo dejaran ser. Si era de hombres, automáticamente se iba a disolver, pero si era de Dios, ellos podrían estar luchando contra Dios mismo. Pero como ya mencionamos anteriormente, ellos, en vez de alegrarse, en vez de decir, bueno, finalmente ha llegado nuestra liberación espiritual, ha llegado la atención de Dios a nosotros, lo que ellos hicieron más bien fue tratar de eliminarlos, porque esto representaba una amenaza a perder la riqueza y el poder que ellos tenían por los romanos sobre el pueblo. Y estaba claro que ellos no querían que alguien les quitara o les amenazara ese poder, esos puestos que ellos tenían. Ahora, ¿qué decidieron hacer ellos? Bueno, los jueces decidieron escucharlo, le hicieron caso, pero de manera, vamos a decirlo así, tirana, mandaron a darles latigazos a los apóstoles y les ordenaron que dejaran de hablar en nombre de Jesús. En otras palabras, mandaron a que les dieran latigazos y les volvieron a decir que dejaran de predicar. Parte B. ¿Cómo puede intervenir Jehová a favor de su pueblo? ¿Y de qué podemos estar seguros si Jehová permite que suframos por causa de la justicia? Bueno, Jehová también puede utilizar a personas influyentes como Gamaliel,
para que intervengan a favor de su pueblo. Mediante su espíritu puede influir en poderosos gobernantes, jueces o legisladores para que hagan lo que Él desea. Bueno, vemos ahí ese sentido de humanidad, ese sentido de temor de Dios de Gamaliel, y eso hay que destacarlo, hermanos, porque hay personas, hay líderes, ellos están conscientes que lo que están haciendo está mal, ellos están conscientes que es en contra del Creador lo que están haciendo o de sus siervos, pero no les importa, no piden disculpas, no miran la necesidad de corregir o de cambiar para bien, sino se empeñan neciamente en hacer las cosas mal, como lo hizo el faraón de Egipto, que ni porque vio las plagas, ni porque vio los milagros, doblegó su orgullo. Entonces, así ocurre con los gobernantes de este sistema, pero Jehová puede mover piezas, puede mover corazones, y por supuesto esto puede ayudar a su pueblo. Otro comentario, a veces quizás permita que suframos por causa de la justicia. Eso es importante entenderlo, hermanos. En primera de Pedro 3:14 dice que si uno sufre por hacer lo bueno, por hacer lo que Jehová dice, eso es algo que agrada. Pero si uno hizo algo malo, sea uno religioso, sea uno creyente o sea alguien sin religión, tendrá que responder por sus acciones ante la justicia, ante las autoridades. Entonces eso no vamos a decir que es persecución. Alguien cometió un crimen, cometió una acción ilegal y las autoridades lo procesan. No vamos a decir es que está siendo perseguido por su fe. Al contrario, cometió una mala acción y debe responder. No quiere decir que porque alguien, como los apóstoles, tenían esta autoridad, tenían una licencia especial para cometer crímenes y quedar impunes, no se estaba refiriendo a eso. El único pecado de ellos fue obedecer a Jehová, obedecer a Jesús en la predicación. Y bueno, aquí se menciona que hay lugares que por hacer lo correcto, por predicar, habrán personas que van a actuar en contra de nuestros hermanos, quizás de nosotros. Si eso nos pasa, debemos estar seguros que Jehová está con nosotros, dice el párrafo, y que nos dará las fuerzas para aguantar y que nuestros enemigos no podrán detener la obra. Como se menciona en Isaías 54:17 y Primera de Corintios 10:13. Estas palabras de Isaías 54:17 son una promesa para el pueblo de Dios. Estas fueron dirigidas principalmente al pueblo de Israel. Ningún arma que fabriquen contra ti dará resultado, y condenarás cualquier lengua que te acuse en un juicio. Este es el legado de los siervos de Jehová, y la justicia de ellos proviene de mí, afirma Jehová. Por eso cuando alguien se mete, toca a uno de los siervos de Dios, de sus hijos, es cosa muy seria. Bueno, ahora pasemos a un repaso de Gamaliel, un rabí, un maestro muy respetado. Se cree que Gamaliel, el que se menciona en el libro de Hechos, se le llama también Gamaliel el Viejo. Este personaje histórico era nieto de Hillel, el creador de la escuela de pensamiento más liberal de los fariseos. Gamaliel ocupaba una importante posición en el Sanedrín, y los rabíes o rabinos o maestros lo respetaban tanto que fue el primero en recibir el título honorífico de Rabán. La Misná explica que cuando murió Gamaliel, cesó la gloria de la Torá y falleció la pureza y la abstinencia. Se dice que en muchas de sus decisiones demostró ser una persona compasiva, tal como destaca una obra de Consulta. Él señaló que para que una mujer pudiera casarse de nuevo,
bastaba con que un solo testigo confirmara la muerte del esposo. No dos. Era una persona muy razonable. No se adhería a la letra de la ley, sino buscaba los principios detrás de. También creó leyes para proteger a las mujeres y defenderlas de los esposos sinvergüenzas o machistas y a las viudas de los hijos sinvergüenzas. Es la palabra que usa aquí el párrafo, hermanos, no es que yo me exprese generalmente así. Entonces, usa esta expresión ya que los hijos muchas veces le quitan su inmueble, su vivienda a sus madres viudas envejecidas y las dejan en la calle. Y esto lo hacen personas que van a un lugar religioso. Así que, imagínese. Y Gamaliel tomó medidas para proteger a, a estas viudas de estos malos hijos. Es un punto interesante porque alguien podría excusarse diciendo, no, es que la función de él es religiosa. Él está ahí para enseñar la Torá, no para poner leyes de protección. Para eso están las autoridades civiles, romanas, etc. Pero era dentro del pueblo judío. Y además dice que Gamaliel defendió que los gentiles pobres tuvieran derecho a participar en la rebusca igual que los judíos pobres. Esto era como participar en recoger lo que sobraba de las cosechas. Ahora recordemos un punto interesante. Esta persona, este personaje muy respetado, Gamaliel, también fue el que instruyó al apóstol Pablo. Así que Pablo no era cualquier persona, él tenía ese gran coeficiente intelectual para estar a los pies de Gamaliel, como su alumno, su pupilo, instruido por él. Y aunque se hizo la aplicación que a veces jueces humanos, autoridades humanas no creyentes pueden ayudar y tomar una decisión favorable, en este contexto Gamaliel no era una autoridad no religiosa, al contrario, era del mismo tribunal de los judíos, pero tenía este sentido de humanidad y de temor de Dios. Así que nos recuerda también a los cambios que se van viendo a nivel interno de organización. Jehová también puede influir para que esos cambios lleguen, y así como pasó en el primer siglo. 14 y 15. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando les dieron los latigazos y por qué? Respuesta. Hechos 5:41 dice que salieron delante del Sanedrín felices, saltando de gozo, contentos. ¿Y por qué? Normalmente eso lo hace alguien masoquista, alguien que disfruta el dolor. Bueno, no fue porque los habían maltratado, claro está, sino porque sabían que les habían hecho eso por ser leales a Jehová y seguir el ejemplo de Jesucristo. Jesús les dijo, salten de alegría, estén felices cuando los persigan, cuando los maltraten por causa de mi nombre, porque grande es su galardón en los cielos. Estén felices y radiantes, ya que su recompensa es grande en los cielos, ya que a los profetas que vivieron antes que ustedes también los persiguieron así. Ahora aquí podemos ver un contraste. Al principio en los evangelios se apreciaba que los apóstoles temerosos de Dios estaban en esta etapa de transición, siguiendo a Jesucristo. Ahora bien, en ese momento ellos tenían cierto temor al hombre, a las autoridades religiosas, y no era para menos, ya que ya vimos que estas personas eran capaces de cometer los peores actos de corrupción, de maldad, siendo autoridades religiosas, siendo los representantes de Dios en la tierra, eran capaces de hacer cosas indecibles, impensables. Jesús lo sabía y por eso les dijo sus verdades todas las veces que él pudo y les advertía cómo van a escapar del juicio que viene sobre ustedes. Ahora bien, el punto es este. Cuando Jesús hacía esto, los discípulos le decían, Señor, ¿sabes? Sentimos que fuiste duro, sentimos que
no estuvo bien porque se ofendieron algunos, pero Jesús no tenía ni miedo y sabía lo que estaba diciendo. Pero los apóstoles sí tenían cierto temor al hombre. Y cuando nuestro Señor Jesús fue arrestado y llevado, ellos se fueron por temor, por miedo, y está bien, eso lo entendemos. Pero ahora, después de ver a Jesucristo resucitado, los podemos ver aquí, como que fueron renovados, como que eran otros apóstoles. No estoy diciendo que hubo otros apóstoles, no, lo que estoy diciendo es que hay un cambio muy drástico, como el día y la noche, porque aquellos hombres temerosos, que les daba pena, que les daba miedo, el que dirán, que se ofendían, ahora ya no. Ahora eran ellos los que estaban ahí frente a esas autoridades diciéndoles que no los iban a obedecer porque tenían que obedecer a Dios como gobernante más que a ellos como autoridades. Sin duda, el ver a Jesucristo resucitado los impulsó, los motivó, se dieron cuenta que no era un movimiento como otros movimientos que habían aparecido por allí, que al morir el líder se disolvieron. Esto no fue el caso de los apóstoles. Eso nos motiva porque nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo no está muerto, Él está vivo. De hecho, el lugar en Jerusalén donde algunos han dicho que ahí está su tumba, donde Él estuvo enterrado, al tercer día fue levantado, hay una inscripción que dice, y estuvo tiempo pasado, porque ahora ya no está ahí. Entonces es un punto interesante como el ver a Jesús levantado, resucitado, embestido de autoridad, les dio a ellos este impulso de valentía para emprender y continuar con la predicación. Parte de qué experiencia demuestra que es posible ser felices al aguantar las pruebas. Bueno, aquí hay muchas experiencias, pero el párrafo destaca la experiencia del hermano Heinrich Dornick. Él soportó maltratos durante los gobiernos totalitarios. En 1944, las autoridades lo trasladaron a él y a su hermano a un campo de concentración, y dijeron sus perseguidores, es imposible convencerlos de que hagan lo que se les dice. No hacen caso, en otras palabras. Parece que convertirse en mártires los hace felices. Pero el hermano después explicó, no era que éramos masoquistas, no era que queríamos ser protagonistas o ser mártires, pero estábamos felices al soportar los maltratos con valor y dignidad, ya que estábamos demostrando nuestra lealtad a Jehová, dice el hermano. Este fue nuestro estudio guiado, explicado, comentado de esta semana, hermanos. Gracias por acompañarnos. Esta fue entonces nuestra transmisión guiada y explicada para esta semana. Amigos, hermanos, gracias por acompañarnos. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias, y esperamos saludarnos en una próxima transmisión. Agape.